Bienvenido a este canal. Vamos a abordar las finanzas como deben ser simples, fáciles y comprensibles. Mi nombre es Armando Vega y he dictado cursos de finanzas los últimos 15 años. Las finanzas tienen su fundamento en los informes financieros. A partir de allí podemos tomar decisiones que nos permitan gestionar los recursos de una organización de forma sencilla y de forma práctica. Para ello debemos considerar estados financieros que son básicos y deben existir para poder tomar decisiones. Dentro de esos informes financieros considerados como básicos o indispensables, tenemos el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados, que antes era nombrado como estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujo de efectivo, que antes era nombrado como estado de origen y aplicación de fondos, el estado de utilidades retenidas o estado de cambios a patrimonio, notas o explicaciones a los estados financieros que nos ayudan a comprender el contenido de cada una de las cuentas contables y el estado de costo de producción para las compañías que transforman materias primas en productos terminados. Primero debemos saber que todo informe financiero, cualquiera de los que haya mencionado, tiene una estructura básica. Tiene un encabezado, un cuerpo y un pie del informe. En el encabezado debe incluirse el nombre de la compañía, el nombre del informe, el período contable al que corresponde la información que vamos a presentar y la moneda o unidad de medida de esa moneda para saber la forma que están expresados los valores. Luego tenemos el cuerpo del informe, que es donde va contenida la información numérica. Y por último, en alguno de los informes, cuando se requiera, irá la certificación contable en el pie del mismo. Para comenzar a conocer la estructura, debemos comenzar con el estado de resultados, que es donde se refleja la actividad económica de la empresa y usualmente durante un periodo específico de tiempo. Derivado de esto, la definición más corta y acertada que puedo incluir sería un informe financiero que refleja información económica durante un periodo determinado. Este informe contiene un área operativa relativa a la operación de la organización que va acorde a la actividad económica aprobada, y el área financiera, en donde vamos a incluir usualmente cuentas contables que se refieren al financiamiento o algunas operaciones bancarias, incluido el tema fiscal dentro del área financiera. La estructura de un estado de resultados nace a partir de las ventas, y las ventas son el eje. A partir de los ingresos por ventas o de productos o de servicios, podemos pagar el costo, generar una utilidad marginal, que es la utilidad que va quedando por cada unidad de venta adicional, y con base en esa utilidad absorber los gastos de la operación. Los gastos de operación son los que nos permiten operar la organización y los que me permiten como organización generar esos ingresos. Luego, en el área financiera, que nace a partir de la utilidad operativa o utilidad antes de impuestos e intereses, se incluyen cuentas de gestión de recursos de terceros. Si nosotros tenemos una inversión porque tenemos excedente de efectivo, estamos generando intereses que son ingresos para la organización que se incluyen en esta sección. Por el contrario, si tenemos un préstamo, vamos a generar intereses que pagamos a la institución financiera y se incluyen en esta sección como gastos financieros. Luego de deducir o sumar ingresos o gastos financieros a la utilidad operativa, podemos determinar la utilidad antes de impuesto. De acuerdo al régimen fiscal o régimen de impuestos en el que estemos, vamos a calcular los impuestos en función de esa utilidad generada. Eso nos permite obtener el resultado del periodo. Hasta acá llega el estado financiero a nivel contable, pero a nivel financiero debemos considerar aquí los dividendos de las accionistas preferentes que tienen un rendimiento fijo. Y el resultado de restar los dividendos preferentes al resultado del periodo nos permite obtener las utilidades residuales o utilidad para accionistas comunes. Esas utilidades son las que tenemos por objetivo incrementar
Cuando hablamos en administración financiera de incrementar la riqueza de la organización, nos referimos precisamente a este rubro contable. En el balance general, que es el segundo de los informes, están contenidos todos los bienes, derechos y obligaciones de una organización, segmentados por su conversión en el tiempo al dinero. Toda obligación o todo derecho, o todo bien que sea transformable a dinero en el tiempo, tiene un rango de un año. Todo lo que se pueda transformar en menos de un año es corto plazo, y todo lo que se pueda convertir a dinero después de un año será largo plazo. En el activo usualmente incluimos bienes y derechos, bienes tangibles, se pueden ver y tocar, o derechos, que usualmente serían intangibles. El derecho a cobrar una factura, solo tendremos con nosotros un título de crédito que nos da el derecho de cobro al vencimiento de una factura, por ejemplo, o una escritura. Del lado de las obligaciones tenemos el capital contable, que son obligaciones que la sociedad tiene con sus accionistas. Y del lado del pasivo vamos a incluir las obligaciones con terceros, considerando también la conversión del dinero en el tiempo. Por eso se clasifica como una corriente o largo plazo las obligaciones que se convierten en exigibles más allá de un año, y como corto plazo las obligaciones exigibles para la sociedad en menos de un año. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es un informe financiero histórico que nace de la comparación de dos balances generales, es decir, ya pasaron 2 años. Esos balances generales comparados entre sí nos permiten saber el origen y el uso de los fondos durante ese año o durante ese periodo del que estemos hablando. Considerando el saldo al inicio del periodo en caja, esas variaciones de las cuentas pueden clasificarse en 3 tipos de actividad: actividades de operación, de inversión y financiamiento. Cuando hemos sumado o restado esas actividades al saldo inicial en caja, vamos a encontrar el saldo final en caja, y debe coincidir el valor que aquí calcule con el saldo en caja del último informe. Una condición es que en este informe financiero no se incluyen ni depreciaciones, ni amortizaciones, ni cuentas incobrables, ni obsolescencia alimentaria. ¿Por qué razón? Porque su estructura de registro contable nunca toca la caja. Derivado de ello, no podríamos incluir estos 4 tipos de registro contable dentro del estado de flujo de efectivo. Posteriormente vamos a resolver un caso práctico en donde tenemos un balance de saldos con cuentas contables y saldos, y por supuesto requerimientos específicos de cálculo de razones financieras. Para considerar la estructuración de un informe financiero debemos considerar la naturaleza de la cuenta contable y establecer a qué informe financiero pertenece. Si pertenece al balance general o al estado de resultados, en función de lo que contiene cada cuenta. Por ejemplo, en el balance general tenemos bienes que son conjuntos de propiedades o riquezas tangibles, abstractas, concretas, de una persona o un grupo de personas, si es una sociedad. Un derecho, que sería una obligación moral de un tercero de cumplir con la organización por algo exigible, pero usualmente será intangible. Y las obligaciones, que son exigencias establecidas por la moral, la ley o la autoridad. Háblese un préstamo. Es una obligación moral que yo tengo y sujeta a ley, porque obviamente de por medio tiene que haber una escritura. Como ejemplo, efectivo de bancos. La naturaleza de la cuenta es de saldo deudor y es un bien. Por esa condición debe incluirse dentro del balance, y como ya es dinero, esa cuenta debe incluirla en el activo corriente. Si consideramos por el contrario el costo de ventas, la naturaleza del saldo siempre sigue siendo deudora, pero la cuenta pertenece a una cuenta de resultados,
Debo clasificar esa cuenta como costo en el segmento de costo de venta del estado de resultados. Bien, hemos ya abordado la estructura de los informes financieros, pero debemos hacer énfasis en el análisis de esos informes financieros. Sé que en este video, que dura 10 minutos, la explicación de un informe financiero es muy poco para manejar con propiedad un informe financiero. Pero voy a lo siguiente. Debemos tener concepto de las herramientas de análisis que nos permiten analizar precisamente esos informes financieros. Teóricamente existen 4 métodos de análisis de información. Dentro de ellos está el modelo DuPont, que es un modelo derivado de razones financieras. En el método debemos pensar en el tipo de análisis que se puede realizar con él. Entonces hay 3 que son considerados tradicionales: vertical, horizontal y del equilibrio. Y en otro video estaremos abordando en su momento el método EVA de análisis moderno. Cuando hablamos de métodos, hablamos de conjuntos generales de herramientas que nos permiten analizar un informe financiero, enfocándonos en análisis específicos de 1 o más años. En el método vertical requiero un solo juego de informes financieros. Y cuando hablo de juegos, ya ustedes saben que son 5 o 6 informes financieros. Y se puede hacer este análisis mediante 2 formas: mediante razones financieras o mediante una reducción a porcientos de los valores incluidos en el informe. Si hablamos de razones financieras, hay 5 grupos de razones financieras: las razones de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y razones de mercado. Las razones de liquidez miden la capacidad de la organización de cumplir con los compromisos en el corto plazo. Háblese liquidez y liquidez inmediata. Algunos autores abordan los nombres de estas razones financieras de forma diferente. Las razones de liquidez, también llamada razón del circulante o índice corriente. Y la razón inmediata, que algunos autores abordan como prueba del ácido o razón rápida del circulante. También tenemos las razones financieras de actividad. Las razones financieras de actividad miden la velocidad en la que diferentes cuentas transforman su naturaleza dentro del proceso operativo de la organización y tienen por objetivo medir la eficiencia de la administración. Dentro de ellas tenemos la rotación del inventario, la rotación de la cuenta por cobrar, la rotación de la cuenta por pagar, la rotación de los activos totales, entre otras razones financieras. Y las razones financieras de endeudamiento, que miden el nivel del uso de los recursos de terceros. Háblese índice grado de endeudamiento o razón de cobertura de intereses del lado del estado de resultados, que también tiene por nombre razón de cargos fijos de interés. La rentabilidad o el grupo de razones de rentabilidad evalúa las utilidades de la organización y usualmente miden la utilidad generada en función o de la venta o de una cuenta específica. Y para medir la utilidad podemos hacerlo sobre la venta total, podemos hacerlo sobre la rentabilidad operativa o sobre la utilidad neta. También podemos medir esas utilidades en función de las acciones o en función de la inversión del activo total de una organización. El método horizontal tiene por objetivo medir la tendencia de los resultados de la organización. ¿Estamos o no creciendo o estamos manteniéndonos en el mismo nivel? O de pronto una organización puede estar decreciendo cuando hablamos de esa tendencia en el tiempo. Hay 2 formas de hacer este análisis y requiero de 2 o más juegos de informes financieros para poder comparar los resultados de un periodo y de otro. Cuando hablo de formas de análisis en el método horizontal, puedo hacerlo mediante la variación, aumento o disminución de cada una de las cuentas, que sería la variación absoluta, o mediante la reducción a porcientos de esas variaciones. Y cuando hablamos del método del equilibrio, que mide específicamente
el estado de resultados, requiero un solo juego de informes financieros y puedo hacerlo mediante dos formas, ya sea que lo haga mediante el apalancamiento, que cuando se habla de apalancamiento o en función del método de equilibrio no hablo de deuda, sino hablo de la eficiencia del uso de los recursos fijos para generar más ingresos. Y también puedo hacer ese análisis mediante el punto de equilibrio para determinar el punto mínimo de operación en donde la compañía no pierde, pero tampoco gana. Aquí hay dos puntos de equilibrio que pueden considerarse, que puede ser el punto de equilibrio operativo y el punto de equilibrio financiero. Dependerá de qué mida en función de la estructura que ya abordamos del estado de resultados.